la condición suficiente de analiticidad, lo que se traduce como condición suficiente de analiticidad, recuerden que tenemos una condición suficiente de derivabilidad, que era cumplimiento de las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el punto y continuidad de las cuatro derivadas parciales, v, ux, ui, bx, bi, no solo en el punto x0 y 0, sino en todo un entorno. Eso es para derivabilidad. Para analiticidad, fíjense, si una función, tengo una función, parte real u de xy, parte imaginaria b de xy, y un complejo z0, parte real x0 y parte imaginaria y0. Y la condición suficiente es esta. Supongamos que hay un entorno tal que para todo punto de ese entorno de z0 se cumple la primera de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, o sea, u sub x de xy igual a b sub i de xy, y se cumple la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, u sub i de xy igual a menos b sub x de xy. ¿Sí? Eso se cumple. Entonces, una de las primeras condiciones, las condiciones suficientes abarcan el hecho de que, por un lado, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplan en todo punto de un entorno. Y la segunda parte de la condición suficiente es que las cuatro derivadas parciales, es decir, u sub x, u sub i, b sub x, b sub i, sean continuas en todo ese mismo entorno. Si pasa todo eso, entonces la función es analítica en z0. O sea, ¿cuál es la condición suficiente de analiticidad? Que haya un entorno alrededor de z0 en el cual se cumplan dos cosas para todos los complejos de ese entorno. Primero, las condiciones de Cauchy-Riemann. Y segundo, la continuidad de las derivadas parciales en todos los puntos de ese entorno. Si eso pasa, seguro que la función es analítica. También la demostración es inmediata a partir de la definición y de la condición suficiente de derivabilidad. ¿Por qué? Porque si existe ese entorno, tomo cualquier complejo en ese entorno, ¿sí? O sea, seguro que ese complejo, al estar dentro del entorno, alrededor de él voy a conseguirme un R1 positivo tal que el entorno de radio R1 alrededor de Z está contenido en el entorno de radio R alrededor de Z, 0, digamos, eso por el simple hecho de ser este entorno un conjunto abierto, cualquier punto admite un subentorno contenido en el conjunto este, o sea, en el entorno. Y entonces, obviamente, en ese Z1 se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, porque nuestra hipótesis es que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en todo el entorno, por lo tanto también se van a cumplir en este subconjunto del entorno. Y aparte, también las cuatro derivadas parciales van a ser continuas en todo ese subconjunto del entorno, ya que, insisto, en todo el entorno también teníamos la continuidad de las cuatro derivadas parciales. Entonces, este Z1 arbitrario en el entorno, en él la función f cumple las condiciones suficientes para derivabilidad, por lo tanto la función f es derivable en Z1, y como Z1 era arbitrario en el entorno, quiere decir que la función f es derivable en todo ese entorno. Y por lo tanto, por definición, la función f es analítica en Z0 porque es derivable en un entorno alrededor de Z0. Por ejemplo, usemos las condiciones suficientes para estudiar, las necesarias y las suficientes para estudiar la analiticidad de la función cuya parte real u es x sobre x cuadrado más y cuadrado, y cuya parte imaginaria b es menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? O sea, vamos a ver cómo aplicar las condiciones suficientes
para ver la analiticidad de la función. ¿Cuál es el dominio de la función? Bueno, evidentemente esto está bien definido, salvo que xy sea el 0, 0, igual que esto, así que el dominio es todos los complejos excepto el 0. Por lo tanto, la función no es analítica en 0. Primera conclusión que sacamos es que f no es analítica en 0. ¿Y qué pasa si tomamos un complejo cualquiera distinto del 0? Bueno, vamos a tener que, ¿cuánto vale u sub x? Bueno, derivamos parcialmente u respecto de x, regla del cociente, y sería el de abajo, el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, x cuadrado más y cuadrado, la derivada del de arriba es 1, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado respecto de x, que sería 2x, y todo eso, ustedes si quieren después hacen las cuentas, pero créanme, da y cuadrado menos x cuadrado en el numerador, dividido el cuadrado del denominador por la regla de la derivación. Y de igual manera, u sub i vale menos 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. B sub e, la derivada parcial de b respecto de x vale 2xy por x sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y la derivada parcial de b respecto de y vale y cuadrado menos x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado cuadrado. ¿Sí? Estas son cuentas que hay que hacer con esto. Créanme que da eso. Entonces, evidentemente, cualquier complejo que no sea el 0 satisface que u sub x es igual a b sub i. Miren, las expresiones son las mismas. Y que u sub i es igual a menos b sub x, también tenemos la misma expresión. Así que en todo el plano se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Y qué pasa con las 4 derivadas parciales? También tienen mezclas de polinomios y productos de la variable x e y, pero en definitiva son todas continuas en todo R2 excepto en el 0, 0. Por lo tanto, cualquier complejo que no sea el 0, 0 cumple las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, cumple la continuidad de las 4 derivadas parciales. Y eso hace que la función sea analítica en cualquier punto que no sea el 0. Porque si yo tomo un punto que no sea el 0, trazo alrededor de él un entorno que no contiene al 0, voy a poder, elijo por ejemplo la mitad de la distancia entre el punto y 0 y trazo ese entorno alrededor de z0 y me da un entorno dentro del cual se cumplen las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann y la continuidad de las derivadas parciales, por lo tanto se cumple la condición suficiente y por lo tanto es analítica en ese z0, y ese z0 puede ser cualquiera que no sea el 0. Veamos qué pasa con las derivadas, por ejemplo, con el álgebra de las funciones analíticas. Supongamos que yo tengo dos funciones analíticas en un punto, entonces la suma y el producto son analíticas en z0. O sea, esto es una regla de oro muy, muy fácil de acordarse. Sumas y productos de funciones que son analíticas en un punto, ambas, tanto la suma como el producto, son analíticas en ese mismo punto. Y el cociente también, siempre que la función que va en el denominador no se haga 0 en z0. O sea, si yo tengo el cociente de dos funciones analíticas en el punto z0 y aparte g de z0 es distinto de 0, entonces el cociente f sobre g es una función que va a ser analítica en z0. Parece que sale muy directo del álgebra de la derivada. Si yo tenía funciones derivables en un punto, entonces la suma, el producto, el cociente, etcétera, etcétera. Pero hay una pequeña sutileza en cuanto al cociente. Primero veamos cómo demostrar la analiticidad de la suma y del producto. Si como f es analítica en z0, tiene que haber algún entorno, digamos, de radio R1, tal que f es derivable en todo el entorno de radio R1 alrededor de z0, porque f es analítica en z0. Y como g es analítica en z0, por analogía hay un radio de entorno R2,
tal que G es derivable en ese entorno. Entonces, para demostrar la primera cosa, que la suma y el producto son analíticas en Z0, voy a elegir como R, obviamente se imaginan, el mínimo entre estos dos radios, que por supuesto va a ser mayor que 0. Entonces, ese entorno va a estar contenido en estos dos entornos, de hecho va a ser uno de ellos dos. Así que voy a tener que tanto F como G van a ser derivables en todo el entorno del radio R. Y por lo tanto, F más G va a ser derivable en todo R. F por G también va a ser derivable en todo ese entorno. Y entonces, por definición, F más G va a ser analítica en Z0, porque es derivable en todo un entorno de Z0, lo mismo F por G. Eso es absolutamente esperable. Pero para el cociente hay una sutileza. Uno, si sabe que la F y la G son derivables y que la G es distinta de 0 en Z0, uno podría pensar automáticamente, ahí ya aplico álgebra de derivadas y ya tengo el resultado. Pero cuidado, porque yo no sé si la función F sobre G va a ser derivable en todo el plano, porque no sé, yo sé que G no se anula en Z0, pero capaz que se anula en algún punto cerca de Z0. Así que hay que tener un cuidado. Como G es analítica en Z0, recuerden, nuestra cadena de implicaciones es derivable y por lo tanto es continua. O sea, G es una función, por nuestra hipótesis de analiticidad, G es una función continua en Z0. Y aparte, digamos, estamos por demostrar este segundo ítem bajo la hipótesis de que G de Z0 sea distinto de 0. Acá viene a nuestra ayuda justamente aquel resultado que era análogo al principio de conservación de signo de las funciones continuas. Si una función continua es no nula en un punto, entonces existe todo un entorno alrededor del punto en el cual la función tampoco se anula. ¿Sí? Función continua, no cero en un punto, hay un entorno alrededor del punto tal que la función tampoco se anula en ese entorno. Y eso sí ya es lo que nos sirve, porque ahora tengo un R1, un R2 y aparece un R3. Entonces voy a tomar el más chiquito de los tres. El R1 era el entorno en el cual, o sea, representaba el entorno en el cual la F era derivable. El R2, el entorno en el que la G era derivable. Y el R3, el entorno en el que la G no vale 0. Entonces elijo el más chiquito de los tres. Ese va a ser un número positivo. Pienso en el entorno de radio R. Este es un subconjunto de B sub R1, de B sub R2 y de B sub R3. Por lo tanto, se cumplen todas las cosas. F y G son derivables y G de Z es distinto de 0. Por lo tanto, para todo punto del entorno, la función cociente F sobre G es derivable en ese entorno, en todo ese entorno. Y esa es la definición de analítica en Z0, o sea, F sobre G es analítica en Z0. ¿Y qué pasa con la composición? Bueno, esa sí sale bastante derecho. Si yo tengo una función F que es analítica en Z0 y una función G que es analítica en F de Z0, la composición G cerito F, o sea, F compuesto con G, es analítica también en Z0. Para derivables teníamos algo parecido, ¿no? Si F era derivable en Z0 y G era derivable en F de Z0, entonces la composición era derivable. Para analiticidad pasa exactamente lo mismo, porque como F es analítica en Z0, hay un entorno alrededor de Z0 en el que la función F es derivable. Como G es analítica en este valor, quiere decir que hay un entorno alrededor de este valor, tal que la función es derivable en cada punto de ese entorno. Si ustedes se van haciendo el diagramita de la composición, con las tres pelotitas como diagramas de Venn, se dan cuenta que para garantizar la derivabilidad de
la composición, necesitan conseguirse algún entorno alrededor de Z0 en el cual la composición sea derivable, o sea, para garantizar la analiticidad de la composición. Bueno, resulta que a este R2, como f es continua en Z0, hay un radio de entorno positivo tal que si yo tomo cualquier punto en el dominio de la función que esté a distancia de Z0 menor que R3, entonces f de z menos f de z0 en módulo va a ser menor que r sobre 2. Esto es la definición de continuidad aplicada a este epsilon, al R3, perdón, a R2, al epsilon, tomando como epsilon R2 en la definición epsilon delta de continuidad. Y bueno, ya tengo un radio de entorno en el cual la función f es derivable, y tengo otro radio de entorno en el cual la función f evaluada cae cerquita de f de z0. Yo necesito que caiga suficientemente cerca para que caiga en ese entorno en el cual la función g es derivable, para poder aplicar justamente el teorema de la composición de funciones derivables. Así que voy a elegir el mínimo entre R1 y R3, que va a ser un número positivo. Y cualquiera que sea el z que yo tome en el entorno de este radio alrededor de z0 va a cumplir con que la función f es derivable, con que la función f evaluada cae cerquita de f de z0 a distancia menor que r sobre 2, y por lo tanto, o sea, existe, como decía hace un rato, la derivada, y existe la derivada de g en f de z1. Así que ahora sí tengo f derivable en z1 y g derivable en f de z1, por lo tanto la composición es derivable en z1. Y si es derivable en z1, que era arbitrario en el entorno del radio R alrededor de z0, quiere decir que la composición es derivable en todo el entorno, y eso, por definición de analiticidad, me dice que la composición es analítica en Z0, que era lo que queríamos probar. Y a modo de resumen, vamos a presentar un cuadro en el cual vamos a ver las principales funciones, las más, digamos, las más básicas, que son las que llamamos funciones elementales. Vamos a recordar en qué conjunto es analítica y cuánto vale su derivada en esos conjuntos. Esto a modo de resumen, porque es algo que conviene tener presente este cuadro que vamos a anotar acá. Un monomio de la forma z a la n con n natural es analítica en todo el plano complejo, porque es derivable en todo el plano complejo. Y su derivada ya sabemos que vale n por z a la n menos 1. La siguiente familia de funciones son las racionales. P de z sobre q de z con p y q polinomios. Bueno, las veo como cocientes de funciones, pero de funciones polinómicas, obviamente de este primer renglón sale que los polinomios son analíticos en todo C. Y por lo tanto, los cocientes de polinomios van a ser analíticos en todo C excepto en las raíces del denominador. Recuerden por favor esto, que es importante, ya lo sabemos, pero lo insistimos. Todo cociente de polinomios es derivable en cada punto del plano que no sea una raíz del denominador. Y por lo tanto es analítica en cualquier punto del plano que no sea un cero del denominador. En los ceros del denominador, ¿qué tipo de situación tenemos? ¿Será una singularidad? Sí, porque imagínense que los ceros de un denominador polinómico son una cantidad finita, no más que el grado del polinomio.
Por lo tanto, son todas singularidades aisladas. ¿Sí? Y su derivada, por supuesto, se obtiene por la regla de la cadena. La siguiente función es la exponencial, que recuerden que era derivable en todo el plano, por lo tanto es analítica en todo el plano. Y su derivada es ella misma. ¿Qué función seguía? Logaritmo principal de z, que ya sabemos que es derivable en todo el plano excepto en el semieje real negativo, incluido el 0. Y su derivada vale 1 sobre z, recuerden que la habíamos sacado a través de las ecuaciones en forma polar de Cauchy-Riemann. Las funciones trigonométricas, bueno, tanto seno como coseno tienen, esas resultan derivables en todo el plano, por lo tanto son analíticas en todo el plano, o sea, son analíticas en C, la derivada de seno es el coseno, la derivada de coseno es menos seno. Para la tangente y para la secante, que tienen un coseno en el denominador, obviamente el coseno se anula en los números de la forma pi sobre 2 más kpi, así que resultan ser funciones analíticas en todo este conjunto. Estas son resultan ser singularidades aisladas. En el caso del logaritmo, las singularidades del semieje real negativo, incluido el 0, eran no aisladas, como parecido a lo que analizamos en uno de los ejemplos en esta clase. En el caso de la tangente y la secante, que tienen en el denominador el coseno, estos son los puntos donde se anula el denominador y por lo tanto, digamos, es un conjunto de puntos que están alejados unos de otros, así que más vale que uno pueda encontrar un radio de entorno para encerrar a cada una de estas singularidades individualmente. Así que estas funciones son analíticas en todo el plano, salvo estos puntos en donde hay singularidades aisladas. Y sus derivadas, bueno, son las fórmulas habituales. Para la cotangente y la cosecante, en las que hay un seno de z abajo, el seno de z se anula en estos valores, por lo tanto la función es analítica en c menos esos valores. En esos valores hay singularidades aisladas y estas son las derivadas de la cotangente y de la cosecante. Y para las funciones hiperbólicas, un estudio parecido nos revela que son analíticas en todo el plano, no tienen singularidades porque son analíticas en todo el plano. La derivada del seno es el coseno, la del coseno el seno, hiperbólico siempre. Para la tangente y la secante, que tienen un coseno hiperbólico en el denominador, estos son los puntos en donde se anula ese denominador, son singularidades aisladas, la función es analítica en los complejos menos esos puntos, y las derivadas de tangente hiperbólica y de esta secante hiperbólica cuadrado, y de secante hiperbólica es menos tangente hiperbólica por secante hiperbólica, y lo mismo para la cotangente y la cosecante hiperbólicas, que tienen un seno de z abajo que se anula acá, y entonces un seno hiperbólico quiero decir, y entonces las funciones estas son analíticas en todo el plano menos estos puntos en los que hay singularidades aisladas, y estas son las respectivas derivadas. Bueno, conviene tener sobre todo de todas estas funciones, de las trigonométricas y de las polinómicas, de las racionales, de la exponencial y de la logaritmo, conviene acordarse siempre bien de cuáles son los puntos en donde tienen problemas, qué tipo de singularidades tienen y cuál es el valor de su derivada.